¿Estás a favor de Trump o de Maduro? Esa pregunta que está en redes, mi estimado Dani Trujillo, te la quiero hacer a ti. En este video que hacemos iniciando el 2026, ¿con qué noticias tan relevantes, tan desconcertantes, tan impresionantes nos despertamos en este año 2026? En redes circulan muchos temas, circulan muchas preguntas, muchas opiniones, y lo voy a decir así, este falso dilema de si estás a favor de Maduro o de Trump. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, en realidad sintonizarnos no, gracias por vernos en las redes sociales, en Nosotros el Pueblo MX, gracias por acompañarnos en un episodio más de Nosotros el Pueblo MX. Daniel Trujillo, por favor, ¿qué opinas respecto a esta pregunta? ¿Estás a favor de Trump, de Maduro? 2026, sorpréndeme y nos sorprendió. La gente puede estar sorprendida por todo lo que está sucediendo en estos momentos, pero creo que ese es un falso debate que estamos dando. Se puede estar en contra de lo que sucede por parte de un lado y en contra de lo que sucede por parte del otro. No es un equipo, no es un partido de fútbol, no es el Chivas América, y a pesar de que los ánimos mundialistas ya están a todo lo que dan, creo que tomar partido simple y llanamente no ayuda a la discusión pública. Y creo que me gustaría que abordáramos un punto antes de esto, que también es algo que ha sonado mucho en las redes sociales. ¿Se puede opinar de Venezuela sin ser venezolano? Yo creo que se puede opinar siempre de todo sin ser sujeto directo de la circunstancia. ¿Estás diciendo que los oncólogos no necesitan tener cáncer terminal para poder operarte? Es correcto. Los oncólogos pueden opinar del cáncer de un paciente de cáncer. Los veterinarios pueden opinar de la salud de los animales porque no son animales. Aun cuando no sea un perro, ¿puede hablar de la salud de un perro? Así es, y podemos opinar de Venezuela, de México, de Estados Unidos, de Ucrania, de Rusia y de cualquier circunstancia pública o privada, sin importar que no seamos sujetos de esa circunstancia o problema en particular. Si me permite, sí quisiera hacer una puntualización con la que usted y tú puedes estar o no de acuerdo. Creo que se pueden hablar de los temas, pero no podemos hablar por ellos. Creo que es muy distinto envolverse en una bandera y hablar por ellos sin ser ellos. Podemos hablar y opinar de las circunstancias, de lo que está sucediendo, de los temores que nos genera geopolíticamente, pero no le digamos a los venezolanos que ellos no saben lo que vivieron o lo que están pasando. No hagamos una marcha con su bandera y saquemos a los venezolanos que están diciendo, porque me parece que están en un momento histórico en el que después de mucho tiempo están viendo algo que legítimamente les alegra, que es la salida de un dictador que por el que se sintieron afectados en su vida, que 8 millones de venezolanos salieron de ahí, que su economía se puso terrible, que mucha gente ha sido atacada, encarcelada, y que sufrieron en carne propia lo que es una hiperinflación, algo que ojalá jamás experimentemos en ninguna otra parte del mundo. Yo creo lo mismo, es decir, podemos opinar, de poder asumir la opinión por los venezolanos, lo podemos hacer. Me parece que no es legítimo ni correcto. Coincido en tu perspectiva de que la opinión de las personas debe ser libre. No solamente debemos opinar de aquello que llega hasta nuestra perspectiva, seamos expertos o no, no importa eso en mi opinión. Creo que debemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, en lo que coincidimos o no. Y coincido contigo en que no debemos asumir una bandera que no tenemos. Más allá de la nacionalidad, me refiero a que no debemos asumir aquellas circunstancias que no hemos vivido. Solo aquellas personas que han sufrido en carne propia la violencia en el caso de México, también en el caso de Venezuela, son violencias diversas, pero son violencias al fin y al cabo. La violencia que sufren las mujeres, la violencia que sufren las personas con discapacidad, las personas que tienen orientación sexual diferente a la del común denominador, porque así la tradición o la historia lo ha llevado. Solo esas personas pueden platicar de su sufrimiento. Sin embargo, y al mismo tiempo, todos podemos opinar de ello. Y no me parece, estoy convencido de que todos debemos opinar
de cualquier cosa que se nos presente en nuestra perspectiva. Sin embargo, creo que un ejercicio que debemos de hacer todos es generar un criterio para nuestra opinión. Investigar, escuchar, confrontar opiniones, no quedarse con lo que decimos nosotros, que nos escuchan ustedes, o con lo que dice otro, sino ver en qué coinciden con las diversas voces que están ahí. Porque, por ejemplo, a mí me parece en lo personal, y asumo la opinión, de que el gobierno chavista y madurista acabó con la economía y hizo algo terrible por los venezolanos. O sea, me parece que eso es un hecho y no y no asumido ni opinión. Ese es un hecho. Otro hecho, y creo que sería interesante que lo abordáramos, es el tema de qué sucedió en este acto por parte del gobierno de los Estados Unidos, en que el Ejecutivo manda al ejército a tomar a un presidente que, nos guste o no, era presidente, en su territorio, lo sacara de ese territorio y lo llevara a su país. Y creo que aquí caben entender muchas cosas. Primero, se violó derecho nacional del propio Estados Unidos, porque para una declaración de guerra o para una intervención se requiere que los congresos permitan y asuman ciertas cosas. Sin embargo, habría que aclarar y observar muy bien cuáles fueron las argumentaciones propias del Ejecutivo para realizar este acto. Y es muy importante recordar los contextos de donde venimos. A partir del 2011, después de los sucesos de las Torres Gemelas, del 2000, en el cual suceden este ataque, la legislación interna le permite ciertas atribuciones cuando se habla de alguien acusado de terrorismo. Cuando sucede esto, hay una manga muchísimo más ancha para actuar. Y bajo ese paraguas es en el que realiza estos actos. Entonces, nos vamos después al derecho internacional. ¿Qué sucede con el derecho internacional que se supone que debe delimitar y de pactar todo esto que está sucediendo entre estados? ¿Nos está fallando el derecho internacional? Yo creo que debemos analizarlo desde una perspectiva diferente. El derecho nacional es, o debería ser al menos, un conjunto de normas jurídicas aceptados por las fuerzas políticas que están ejerciendo una representación de la población a través de las asambleas, cámaras de diputados, como le quieras llamar, aquellos que legislan. Ajá. En cada estado tendrá un nombre diferente, pero los legisladores representan a la población y se supone que determinan normas jurídicas para toda la población a partir de esa representación. Pero en un sistema internacional no lo es así. Y debemos entender que en la realidad práctica, quien ejerce poder en el ámbito internacional es eso, quien puede, quien tiene la capacidad de influir. Si eso es bueno o eso es malo, no me animaría yo a decirlo. Es un hecho, es una descripción. Así como lo acabas de plantear, es una descripción. Quien tiene la posibilidad de imponer su fuerza, lo puede hacer. Me gustaría que entendiéramos de dónde viene el término derechos humanos, históricamente, de dónde viene la Organización Internacional de los Derechos Humanos, para entender un poco cuáles son sus alcances y sus poderes. Y cuando hablamos de que son los ganadores de una guerra que imponen ciertas reglas y normas entre los que se quieran adherir, pero se reservan el derecho de poder ellos mismos estar en contra de lo que digan todos, con el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, pues te das cuenta de que tiene una limitación enorme y que al final quienes tienen poder bélico terminan sancionando y limitándose entre sí. Hemos tenido una paz amplia y duradera a partir de la Segunda Guerra Mundial, más por el temor a los ataques que garantizaban la mutua destrucción, que realmente el respeto a los tratados, porque hemos visto que la violación a los tratados internacionales por parte de azules, rojos, amarillos, negros y el que tú quieras ha sucedido y con total impunidad. O sea, los derechos humanos al final
es una llamada a misa a la cual si no acudes no sucede nada. ¿Estás de acuerdo? Debemos entender los derechos humanos, en mi parecer, y no solamente en mi parecer, estoy convencido de que así debemos entenderlos, como una prerrogativa, aquello que está y que debe garantizarle un Estado a un particular. Es decir, los derechos humanos los debe garantizar y debe protegerlos un Estado frente a un particular, hacia una persona de carne y hueso. No así entre los estados. Es decir, Nicolás Maduro, si bien es cierto, es una persona física de carne y hueso, pero no fue sustraído, detenido, raptado, secuestrado, ponle el verbo que tú quieras, pero no fue llevado desde el espacio donde estaba hasta el territorio de Estados Unidos por su calidad de persona física, de individuos comunes como tú y como yo, a los cuales debe defender los derechos humanos. Es decir, nosotros debemos tener la posibilidad de opinar, de decir, etcétera, sin que nos restrinja el Estado, con amenaza de quitarnos nuestra propiedad, de quitarnos nuestra vida o nuestra libertad. Pero en el caso de un presidente o de un jefe de Estado, de un político de las más altas esferas, pues no entra en esa circunstancia. Porque tú y yo, como individuos, sí somos personas frente al Estado que estamos desprovistos de fuerza. Ni tú ni yo tenemos fuerza policíaca, fuerza militar, fuerza de compañeros políticos que pueden salvaguardarnos a través de las estructuras del mismo Estado. Sin embargo, Nicolás Maduro sí las tenía, o ya no las tiene, o el que estamos grabando no las tiene, pero sí las tenía. ¿Por qué? Porque jugaba desde una fuerza de poder político, desde un posicionamiento de autoridad, de gobernante. Entonces, ¿quién pone las reglas en este tablero en el que existen países con mayor poder y países con menos poder? ¿Existe alguna posibilidad de regulación? Porque estamos viendo que la comunidad internacional ha sido por enésima vez incapaz de regularlo. Yo no digo si está bien o está mal, sino de que ha sido incapaz de decir que algo suceda o no suceda, de impedirlo o de generarlo. Coincido contigo, esa es la pregunta importante. ¿Qué tan capaz y cómo le hacemos para evitar que individuos que tienen mucha fuerza, en el caso de Estados Unidos, Trump, que tiene una fuerza increíble, la más importante y más grande del mundo, aunque haya quien diga que Putin o que Xi Jinping tienen más, no es verdad. Claramente Trump acaba de demostrar que él tiene el poder de llevar un portaaviones de los más caros y poderosos del mundo frente a la costa de un enemigo político o simplemente de alguien que conviene capturar por su narrativa política. Pero lo importante es lo siguiente. ¿Cómo le hacemos para limitar la fuerza de alguien que lo tiene tanto? ¿Cómo le hacemos para limitar la fuerza del Estado? Porque a eso se reduce la pregunta. ¿Cómo le hacemos para reducir la fuerza de los estados y de quienes ejercen autoridad en ellos frente a otros estados que tengan menos poder? Y la respuesta es muy sencilla. Le hacemos así. Para reducir la fuerza de estas personas, debemos limitar su poder desde el interior del Estado. Y por eso, lo que yo he sostenido y sigo sosteniendo y sostendré, por lo menos hasta el último día de mi vida, es que debemos encontrar mecanismos para que quienes gobiernan solamente se dediquen a proteger la vida, la propiedad y la libertad de las personas. A eso lo hemos visto en varios programas que yo los he comentado o en las participaciones que yo hago de forma individual. Eso se le llama liberalismo político. Cuando el político está limitado a solo ciertas funciones. Estados Unidos de Norteamérica así nació. Hoy ya no es ese faro de la libertad y de la democracia que era todavía hasta antes del keynesianismo. Ya no lo es. Y entonces la respuesta y el objetivo, me parece, debe ser de sus ciudadanos de limitar el poder que ejerce sus gobernantes. En este caso, su gobernante. Veo muchas personas preocupadas porque la comunidad internacional y el derecho internacional no limitó esta intervención, pero algunos también criticamos desde antes el que esa misma comunidad internacional y ese mismo derecho internacional permitiera que sucediera el robo de las elecciones en ese país de manera más que evidente, porque no estamos hablando de unas
elecciones en el que hay dudas, en el que un porcentaje mínimo y algunas violaciones del proceso, sino en el que primero toman todas las instituciones y después ni con todas las instituciones lograron sustentar el fraude electoral y jamás presentaron evidencia cuando la oposición lo mostró. Entonces, en esos términos, doble vez se demostró la falabilidad de la intervención internacional, primero para que en un país no se tome todo el control y se roben los recursos y se destruya la economía y se afecte a los ciudadanos y después se les quita la posibilidad de manera interna de por votación elegir un cambio. O sea, se demostró que no se pudo o que no se quiso o ambas, aún queriendo no se quiso. Y después tenemos esta intervención que molesta a mucha gente o que preocupa a mucha gente de manera legítima y que también demuestra que la comunidad internacional no tiene una capacidad de veto, de determinación o de definición. Ahora, además de todos estos aspectos, veo mucha gente que menciona en específico el tema del petróleo, que el petróleo es la razón por la que Estados Unidos hace las cosas. Y si bien es un recurso muy importante en ese país, es uno de los países con reservas más importantes en todo el mundo, aún con el territorio más reducido. Sin embargo, cuando analizamos los datos nos damos cuenta de que no necesariamente lo es. O sea, estamos hablando de que llegó a tener una producción de 3.5 millones de barriles por día. En el chavismo el más alto que tuvo fue 3 millones, pero ahorita está alrededor de medio millón. La producción de PDVSA cayó tanto y deben tanto petróleo y hay tantos problemas que realmente es muy poco probable que los recursos que se puedan generar del petróleo de Venezuela sea el factor real. Por lo tanto, podemos ponernos a escuchar con atención lo que se dice en Estados Unidos de Norteamérica y es volver a la doctrina Monroe. América para los americanos. Y cuando estamos en un tema geopolítico y vemos lo que sucede en Europa, lo que sucede en Rusia, en Ucrania, en China, en Taiwán, y que el posicionamiento de estos países, de este sector en Venezuela, era un riesgo latente por geografía. El estar tan cercano, la capacidad de los misiles actuales, lo cual nos lleva... Dicen que la historia no se repite, pero rima. Lo que sucedió en Cuba con el temor de que la Unión Soviética pudiera poner misiles en Cuba y que estuvieran tan cerca que no pudieran interceptarlos. Algo muy similar parece estar pasando con estas declaraciones en las que dicen este hemisferio, este continente, lo cuidamos porque es en el que estamos. Y cuando hablamos de todo eso y estamos en el terreno de las especulaciones porque no existe la información, no vamos a tener los datos, no vamos a tener la capacidad que está más que clasificada, que sus propios gobernados no la tienen, que los propios congresos de estos países no las tienen, pero que sí nos permite decir que pongamos más atención a los discursos que no son tan superficiales como le vas a uno o le vas a otro y empezar a escuchar y pensar en cuáles son las repercusiones de lo que sucede con o aún en contra de nuestra opinión. O sea, no nos pidieron permiso. Marchar y estar a favor o en contra no va a cambiar las cosas, pero sí debemos de estar muy atentos a lo que está sucediendo y los riesgos que implica la geopolítica, no solo de este país, sino de lo que pueden hacer otros cuando estemos escuchando que la comunidad internacional no puede hacer nada ante las intervenciones. El mayor poder que tiene la humanidad para evitar las guerras es que los individuos controlen a sus gobiernos. Porque quienes van a la guerra, quienes hacen ataques, quienes intervienen en otros estados, no son las sociedades, no somos los gobernados, sino son quienes en ese momento ejercen el poder y hacen un ejercicio, a veces bien, a veces mal, de análisis de riesgos y posibilidades de ganancia. Para Trump, para Maduro, para Putin, para Xi Jinping y para que cualquier político, el tema es ese. Si arriesgo tanto y juego tanto que es mío o que no lo es, la gran mayoría de los que ejercen poder no usan sus recursos,
no son las vidas de sus familiares, No son sus propias vidas. no son sus propias vidas, pueda obtener tanto. Mayor control o menor control. Y los políticos lo que buscan es influenciar en la toma de decisiones o en la voluntad directamente de las demás personas. Y por eso tu postura de que quitémosle cada vez más poder primero sobre nosotros, y eso les quitará más poder de intervenir con otros. Exactamente. Por supuesto que el gobierno de Estados Unidos podemos describirlo como un gobierno intervencionista, podemos describirlo como un gobierno imperialista, si quieres, podemos estar de acuerdo con quienes lo señalan así, pero eso no significa que la solución sea que esas personas que describen o se quejan o critican a un gobierno imperialista como el de Estados Unidos, pues tengan también un poder total de dominación frente a sus poblaciones. Esa no es la solución. La solución en todos los estados es que sea el individuo el que tenga más poder, y si el individuo tiene más poder, quien tiene menos es el que gobierna. Y es lo que vimos precisamente en Venezuela. Les quitaron el poder generar negocios, les quitaron el poder comprar, el poder salir, el poder entrar, el poder vender, el poder hacer la autodeterminación. Y terminaron cerrándose y saboteándose. Porque cuando tú le ofreces todo a los ciudadanos, les quita su capacidad para dárselo a sí mismos. Y cuando se deja de producir, deja de existir para repartir. Y ese es un riesgo latente de aquellos que te ofrecen soluciones endeudándose. Y México, el día que estamos grabando esto, acaba de abrir nuevamente a deuda una cantidad enorme, la más grande en su historia, para adquirir más deuda. Y cuando nos seguimos endeudando para pagar las cuentas del día, sin producir, sin generar, sin crecer este volumen, sin invertir en lo que realmente va a ayudar a generar, pues caemos en riesgos en que tomen control sobre nosotros. Porque si nos están dando, es como el padre que le dice al hijo: mientras vivas en mi casa y comas mi comida y tú vivas de lo que yo gano, vas a hacerme caso. Eso termina sucediendo con los ciudadanos. La gran diferencia es que en el caso de los gobernantes no son sus recursos. El padre de familia efectivamente le dice a las personas menores: si tú vives en mi casa vas a cumplir mis reglas porque yo pago. Pero en el caso de los gobernantes, ellos firman la chequera, pero no son sus recursos. Y eso debemos entenderlo. Coincido contigo plenamente. Para poner el signo, y si no el signo, el acento. El acento, y también un estado de advertencia, de cuidado por parte de cada persona, cada gobernado respecto de su gobierno, porque cuando el gobierno viene a decirte: yo te voy a dar alimento, yo te voy a dar vivienda, yo te voy a dar esto, te voy a dar aquello, lo que está haciendo no es otra cosa más que acrecentar su poder, primero el gobierno, pero más importante de quien ejerce en ese momento el gobierno. Está acrecentando tu poder sobre ti porque te va a dar sin necesidad de que tú generes, y por lo tanto las personas nos volvemos dependientes, y cuando nos volvemos dependientes y somos personas adultas, pues lo que nos volvemos somos personas incapaces. Claro que hay personas incapaces, aquellos que tengan una discapacidad intelectual o física, las personas menores de 18 años, pues también las niñas, los niños son personas incapaces de generarse su propio sustento. Que son a quienes debemos de enfocarnos para brindarlo, estos espacios seguros y estos apoyos, pero cuando todos terminan siendo infantilizados, cuando todos los adultos en edad laboral van a tener la capacidad de pedir apoyos, cuando se victimiza al ciudadano en lugar de brindársele herramientas para que salga por sí mismo, pues termina siendo un niño para el Estado. Exactamente, y además de terminar siendo un niño para el Estado, lo que termina ocurriendo es esto. Yo Estado, pero mejor dicho, yo gobernante que controlo este Estado, te voy a dar a ti, persona gobernada, todo lo que necesites. Lo único que necesitas tú hacer es entregarme tu voluntad, apoyarme siempre, y yo voy a cuidar, voy a procurarte tu bienestar. Entregas tu voluntad y yo voy a defenderte todo. Y obviamente esas personas, quienes gobiernan, pues van a hacer lo que sea por mantenerse en esa posición. Pero eso solo funciona cuando hay recursos. ¿Qué es lo que sucedió con Venezuela? Llegó un momento en el que tenían a $120, $130 por barril,
que estaban produciendo enormemente con su empresa y había para repartir. Baja el precio del barril de petróleo, se cae la producción porque nunca reinvirtieron en infraestructura y la empresa estatal se llenó de políticos y no de personas que sabían trabajar, se robaron todos los recursos de la empresa y ahora ya no había para repartir. Nosotros no somos un país con tanto petróleo, no todos los pozos son Cantarell. Y cuando sucede eso, ¿cómo estamos financiando nosotros esos apoyos? Con deuda. Sin embargo, ya nos pasó, ya lo acabas de citar, Cantarell. En aquel sexenio de López Portillo se descubrió Cantarell, se iba a administrar la riqueza. Y La abundancia. La abundancia y se terminó llorando. Se terminó llorando porque Jolopo iba a defender al peso como un perro, precisamente porque ocurrió eso. Había tanta abundancia que se endeudaron simplemente, uno, para cumplir las promesas de dar a la población y dos, para tener espacios donde acomodar a todos sus compinches, a todas las personas que participaron en esa llegada al poder o ese mantenimiento del poder, es decir, a la burocracia política. Y finalmente se acabaron todo, tan se endeudaron que tuvieron que recurrir a estos malvados entes capitalistas que les prestaron dinero. Y hay que entenderlo así. Esos malvados entes capitalistas les prestaron dinero al gobierno mexicano porque el gobierno mexicano se endeudó. Claro. Pensando que iba a haber Cantarell para mucho tiempo y no fue así. Y que los precios del barril jamás bajan y solo suben. Así es. Y yo con eso quisiera terminar también mi intervención. Los incentivos que llevan a los gobernantes a ejercer más poder, lo que hacen es disminuir la capacidad de tomar decisiones de la población. La capacidad de que las personas en general, comunes, como tú y como yo, que somos gobernados, podamos decidir qué hacer con nuestros bienes, lo cual significa una restricción a nuestra libertad, a nuestro patrimonio y a nuestra vida. Y cuando entregamos tanto poder a quien gobierna, cuando tiene tanto poder, lo que termina haciendo es este juego de a ver cómo logran hacerse de más poder, ya no solamente en el ámbito interno, sino en el ámbito externo. Y por eso, en concreto, y con esto cierro yo, la forma de limitar a quienes ejercen tanto poder al interior de un estado o frente a otros estados es limitar al propio gobierno y buscar que el gobierno solamente se limite a proteger la vida, la propiedad y libertad de las personas. En resumen, si usted quiere que no se convierta su país en Venezuela, no le permita al gobernante tener tanto poder interno. Y si no quiere que su país intervenga en otros países, no le dé tanto poder que pueda ir a otro país y hacer algo así. Háblenos, pónganos en la caja de comentarios si está de acuerdo, si no está de acuerdo, qué opina de todo lo que está sucediendo y nos vemos en una próxima edición para hablar de sus comentarios. Muchas gracias.